El doctor Facundo Pérez Lloverá está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Doctor, bienvenido. Gracias a ustedes. Ayer hubo un impacto, lo sigue habiendo, seguramente esto va a durar mucho tiempo más, respecto de esta investigación que hace eje, de hecho muchos la llaman los cuadernos, tal o cual cosa. Y los cuadernos no están, y entonces por ello es que recurrimos a usted para tratar de tener un par de claves en función del análisis de cuán importantes son, en este caso, ese tipo de pruebas. ¿Es sustancial de repente para una causa que estén o no los cuadernos? Los cuadernos obviamente son un elemento de prueba o de convicción, como se les llama en la justicia penal, muy importantes, pero que no estén físicamente o materialmente no significa de que la causa se quede sin pruebas. Existen testigos que conocen respecto de la existencia de estos cuadernos, es decir, tanto el periodista que inició esta investigación como la ex esposa del chofer de Barata, como otros periodistas más, conocían de la existencia, los tuvieron, los leyeron y los pudieron examinar. Toda la presentación de esos testimonios tiene valor para la investigación. Desde luego, el cuaderno físicamente no va a estar, o a lo mejor se puede hallar. Están las fotocopias de ese cuaderno en altísima calidad, a color, y por lo tanto esas fotocopias se pueden peritar. Y aparte hay testigos que dan fe de su existencia y de que el contenido es el mismo que las fotocopias. ¿Cuál es el trabajo de peritaje que se hace con esas fotocopias en este caso? ¿Qué es lo que tiene a mano el fiscal de instrucción? ¿Eso se revisa para cotejar de que sea efectivamente la fecha a la cual se hace mención? No, la fecha, o sea, los peritajes pueden ser múltiples. Respecto del material físico, sobre la fotocopia se podría peritar la caligrafía, por ejemplo, si los trazos de letra corresponden a quien dice ser autor de esos mismos textos, que, dicho sea de paso, la confesión de Centeno ya es un gran avance porque él mismo refiere que los escribió él y que son sus cuadernos. Ahí ya hay un fuerte valor probatorio, uno de las piezas que puede utilizar la investigación. Desde luego, la confesión no deja de ser un testimonio de alguien que vio hechos y eso en sí mismo es una prueba fundamental para dilucidar cualquier hecho criminal. A su vez, eso tiene un soporte que serían estos cuadernos o en su defecto las fotocopias. A su vez, estos cuadernos tienen información y esta información que contienen estos cuadernos pueden ser cotejadas, analizadas, contrastadas y obviamente que ya se sabe por trascendidos de que hay información que surge de los propios cuadernos que ya ha sido verificada, como por ejemplo que tal día, tal fecha, este chofer llevó a Barata a la Quinta de Olivos y ya se constató que en la Quinta de Olivos hay un registro de que ese día, a esa hora, ingresó el señor Barata. Desde afuera, obviamente, y a la distancia, doctor, pero ¿cuál sería el siguiente paso en la investigación? ¿Cómo se avanzaría con este tipo de pruebas que usted menciona? ¿Alcanza? Pareciera ser que las pruebas que hay tienen alto poder convictivo, va a ser suficiente para los procesamientos, va a ser suficiente tal vez para dictar prisiones preventivas y me parece a mí, está decretado el secreto de sumario, que de todo el cúmulo informativo que surgen de estos cuadernos y de prueba que va a surgir de esos cuadernos, la cual se va a poder seguir investigando, va a haber muchos más elementos de convicción y tal vez se pueda llegar a sostener la existencia de estos hechos criminales. Le hago una pregunta relacionada, por supuesto, también con estas historias que estamos conociendo, sobre todo en esta época, vinculadas con las prisiones preventivas. Hay, como usted seguramente conoce, mucha demanda de buena parte de la sociedad respecto de que determinadas cuestiones vinculadas con la corrupción terminen tras rejas. Ocurren prisiones preventivas y después la gente que ha terminado de cumplir ese proceso de prisión preventiva se va a su casa. ¿Cómo funciona la preventiva? ¿Cómo es? La prisión preventiva es una facultad que tiene el investigador penal, en este caso el juez o el fiscal, para poder mantener cautelarmente, es decir, provisoriamente, encarcelado a una persona mientras se investiga la acusación que hay en su contra. Esta prisión preventiva tiene fundamentos y tiene límites, es decir, tendría una razón de ser. Y la razón de ser es que la persona que está siendo investigada no entorpezca la investigación ni evada la acción de la justicia. Es decir, que estando él en libertad no se contacte con testigos, direccione pruebas, ni se fugue del país, etcétera, etcétera. De esta forma, lo que hace el investigador es poder seguir investigando y poder
obtener justicia en el caso concreto, porque si la persona está detenida, se asegura de que va a afrontar un proceso penal. En los últimos tiempos estamos viendo un cambio radical respecto de las causas que tienen que ver con la corrupción. Y es que muchos de los funcionarios públicos que están siendo acusados de hechos de corrupción han sido detenidos, han sido dictados prisiones preventivas y varios de ellos todavía continúan detenidos, algo que jamás ha sucedido en nuestro país. Tengo varias consultas más y poco tiempo porque el tema es muy interesante. ¿Es polémico que no haya ido a sorteo, por ejemplo, la causa que tiene Bonadío? A ver, muchas veces las asignaciones de las causas tienen que ver con conexidades de investigaciones anteriores y tal vez sea por eso que le ha tocado a Bonadío esa causa. La verdad, desconozco ese punto en particular. El otro foco se hace en el pedido que Bonadío hace respecto de los fueros de la expresidenta Cristina Fernández. ¿La causa puede seguir siendo investigada perfectamente aún con Cristina libre y con fueros? Sí, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner tiene varias investigaciones en curso y tiene pedido de desafuero que está pendiente de trámite. Este sería otro pedido de desafuero más de Bonadío, creo que también pidió el anterior. La causa sigue investigándose, lo que pasa que la expresidenta va a tener ciertos privilegios, para decirlo de algún modo, que la Constitución le confiere por ser senadora de la Nación, y esto es que no se la detenga, que no se allanen sus domicilios, etcétera. Con la información que usted tiene hasta acá, doctor, siempre estamos hablando de lo mismo y lo recalcamos, ¿es posible que el escenario que hay hoy de 12 empresarios tras rejas pueda ser el día de mañana a corto plazo o a mediano plazo con toda esta gente libre? Sí, puede pasar. La facultad del juez es examinar este proceso de peligro procesal, este peligro procesal que yo le refería anteriormente, lo debe analizar en cada caso concreto, es decir, contra un funcionario, contra un empresario, contra otro empresario, etcétera, etcétera. Si en el caso concreto él entiende que su libertad pone en peligro la investigación. Doctor, nuevamente muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muy amable.